fui a vender unos costales para comprar mis elotes y salir adelante. Y estaba preocupada porque ya pasó el mes de mi corte. Y él llega y me dice, dame el pito, y me llega a pegar y yo me enojé. Y él vino, yo me asusté porque ahí yo de mi carreta tengo fuego. Y ahí estaba el atole y ahí estaban mis dos nenas. Y yo dije de que si va a venir otra vez y va a echarle el atole caliente a mis nenas. Y yo por eso reaccioné así, pero yo la verdad me arrepiento de lo que hice y yo solo quería asustarlo y de que él me dejara de molestar, pero no lo hizo y él siempre desde que nos juntamos él me pegaba, me trataba mal y adelante de la gente, adentro de mi cuarto y él me tenía amenazada. Cuando él quemó a mi bebé, él me dijo, mira, no lo lleves al hospital, me dijo. Y yo vine y le dije, ¿pero por qué? Yo me enojé, mi bebé estaba llorando. Y yo me enojé y me dijo, no lo lleves porque él llevaba a mis hijas a vender dulces y a pedir pisto. Yo no tenía dientes y él me decía así que siempre me maltrataba y yo es por eso de que yo solo me quise defender y fue en defensa propia y solo. Ese es parte del testimonio de María del Carmen Chay, quien fue capturada el pasado 12 de octubre tras ser acusada de haber apuñalado a su expareja. Durante la audiencia de primera declaración, el juez resolvió una falta de mérito a su favor y ordenó que fuera liberada, pues actuó en legítima defensa. La defensa pública penal aprobó que la joven actuó para defender a su bebé de 9 meses de Francisco Ventura, su ex conviviente, quien llegó al lugar del trabajo, un puesto de venta de elotes en la zona 1 capitalina, para quitarle a su hijo. De acuerdo con su testimonio, el hombre quería ver al niño e intentó tomarlo por la fuerza, debido a que ella se negó a entregárselo pues aún se recuperaba de las heridas que el mismo padre le provocó al rociarle alcohol caliente, por lo que la mujer tomó un cuchillo y lo apuñaló, causándole la muerte. Ahí está la historia planteada y también con nosotros en el set de TN23 está el experto en temas de seguridad, el licenciado Julio Rivera Clavería, con quien vamos a conversar, Odili. Así es, Andri, una historia que podemos mencionar se repite en América Latina, que es la violencia en contra de la mujer. Pero me gustaría que el licenciado Julio Rivera Clavería, como ya lo has presentado y mencionado, nos pudiera explicar qué es legítima defensa. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, Odili, buenas tardes, Andri, buenas tardes a todos los amigos en casa. La legítima defensa es una causa de justificación que exime de responsabilidad a una persona cuando comete un delito porque es un atenuante. Es decir, en otras palabras, para que lo entiendan los guatemaltecos, cuando uno, en este caso que se produjo un homicidio, ella estaba defendiendo a su bebé. Y al estar defendiendo a su bebé, asesina, mata a la otra persona. Por lo tanto, los jueces, sobre la base de lo que sucedió, determinan que ella estaba defendiendo a su bebé de una agresión. Y por lo tanto, aquí aplica la legítima defensa o defensa personal o autodefensa, como se le conoce. El abogado defensor, un abogado defensor, no hablemos de este caso particular, sino en los casos generales de legítima defensa, el abogado defensor tiene que demostrar la legítima defensa o el juez con su conocimiento sobre las leyes deduce que es legítima defensa, licenciado Rivera Clavería. ¿Cómo logra aplicarse ese estatus? Es el Ministerio Público quien presenta la acusación. El Ministerio Público, al presentar la acusación, plantea que efectivamente lo que hubo fue una legítima defensa, al igual que el abogado defensor de esta señora, de doña María del Carmen, que efectivamente ahí lo que se dio fue una legítima defensa y por lo tanto se le exime de toda responsabilidad y se le da una falta de mérito. Licenciado Rivera Clavería, en este contexto de cómo se aplica el estatus o esta modalidad de la legítima defensa aquí en Guatemala, podría existir discrepancias. Algunos pueden criticarla, otros pueden respaldarla. ¿Qué requisitos se necesitan y en qué casos puede aplicar la legítima defensa? Que exista una agresión en contra de una persona o que sean afectados sus bienes o sus familiares y por lo tanto ella reaccione ante una agresión
a un familiar. Que sean afectados sus bienes, licenciado Rivera Clavería, o su integridad física, o que intenten ser afectados. Por ejemplo, mi pregunta va aquí. La legítima defensa puede ser un escenario como un asalto en la calle, por ejemplo, que a uno le quieran asaltar, le saquen la pistola, uno puede defenderse legítimamente, robos en las casas o robos en negocios, o cuáles son los escenarios donde aplica, como para aclarar el panorama. Exactamente, ¿sí? Esos que usted planteó. Ya. Una persona que ingresa a su residencia y usted lo mata, ahí usted está actuando en legítima defensa, en la protección de sus bienes. Usted va en su vehículo y desde su vehículo usted lo van a asaltar y ven que las personas vienen armadas y usted lo mata, igualmente aplica la legítima defensa. Lo complicado es demostrarlo en algunos casos. Por eso es que desgraciadamente en otros países sí se aplica la legítima defensa como debe de ser, porque usted al nomás participar en un hecho en el que mata a una persona, a usted se le decreta una medida de arresto domiciliario y se presenta al tribunal hasta que el juez lo decida. En Guatemala no, lo ponen a disposición de los tribunales y usted va a la primera audiencia. En muchos de los casos los jueces revisan la parte acusatoria que presenta el Ministerio Público y de una vez lo suelta. Falta de mérito. Falta de mérito, muy bien. Licenciado Rivera Clavería, en este caso, la legítima defensa lo que busca es anular el comportamiento antijurídico o fuera de ley. Quisiera que usted coloquialmente me explicara un poco esto. No, lo que la legítima defensa hace es que efectivamente la norma en la que se estipula que se comete un hecho delictivo, por ejemplo, un homicidio, en ese momento esa norma no aplica, porque hay una eximente que así lo demuestra, en la que la persona actuó con legítima defensa. Pero para que los guatemaltecos lo entiendan, en otras palabras, es decir, si usted en defensa de su vida, en defensa de sus bienes o de su familia, mata a una persona, aplica la legítima defensa. Y en ese momento la norma, que es la del homicidio, ya no se aplica. Ya no se aplica. Porque hay un eximente que es esta legítima defensa. Licenciado Rivera Clavería, este tema es para mí apasionante, como todos los temas que usted desarrolla, pero este tema a veces es confuso, que uno no lo entiende, ¿no? En el caso mío. Hablamos del escenario, asaltos en la calle, robos en las casas, etcétera, pero ahora hablemos de otro escenario y usted nos aclara si eso no es legítima defensa. Por ejemplo, si alguien está asaltando a otra persona o robando la propiedad de otra persona y la policía llega para defender al guatemalteco que está siendo robado o asaltado, ¿a la policía se le aplica legítima defensa si es que asesinara a alguien? No. ¿O cuál sería la figura jurídica? La policía actúa en función de su ley y en función de la misión y la misión que tiene la policía, que es defender al guatemalteco, de garantizarle la vida a los habitantes. Si un policía, por defender a una familia, mata a un criminal, nunca deberían de ser puestos a disposición de los tribunales. No es legítima, no aplica como... No, porque esa es una función propia de la policía, garantizarle la vida. Es una obligación. Es una obligación propia de la policía, garantizarle la vida a los guatemaltecos y su seguridad. Y no debería de haber, no debería de haber prisión en este caso para la policía, ¿no? Que se aplica en otras latitudes, en Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero Guatemala a veces, sin embargo, sí lo ponen a disposición de los tribunales mientras se comprueba lo contrario. Muy bien. Perfecto. Licenciado Rivera Clavería, en este caso se desestiman todas las pruebas que pudo haber presentado, en este caso la parte que acusa, ¿no?, a esta mujer que en algún momento fue víctima. Recientemente, en marzo de este año, también hubo un caso similar que quizá no tuvo tanto impacto mediático, pero se dio una situación similar en donde hubo también legítima defensa en pro de una mujer que también era víctima de violencia. La ONU este año ha recomendado en su informe Legítima Defensa que los estados apliquen esta perspectiva de género en procesos como este caso, en donde hay violencia en contra de la mujer o lesiones en contra de la mujer. Quisiera preguntarle en este sentido, licenciado Rivera Clavería, ¿podríamos hablar de otros casos, por ejemplo, en donde ha sido totalmente contrario esta situación? Ella se salvó de ser uno de estos casos en donde hemos visto mujeres que mueren. De alguna forma, pues ella actuó pues defendiéndose no solo ella misma, sino a su bebé, pero puede ser señalada también, ¿no?, porque
porque al final de todo pues hay una violencia, ¿no? En este caso, como el que sucede con ella. No, fíjese que ella actuó en defensa de su hijo. O sea, eso, primero, en las madres es un instinto natural. Sí. Segundo, había un antecedente. Ese señor había quemado con atol a su hijo. Por lo tanto, era un hombre peligroso. Yo creo que el propio Ministerio Público planteó la legítima defensa. Antes de escuchar la nota inicial, o sea, esta noticia, ¿no? Yo le preguntaba a usted, ¿y qué va a pasar con la señora? ¿Y si el hombre hubiera quedado vivo y sale de la cárcel, etcétera? Cuando se llega a un juicio así y que se exime, en este caso, a la señora, pero si el esposo no hubiera fallecido, ahí se le aplican algunas garantías de aislamiento, de seguridad. De medidas de seguridad. ¿Y cómo funciona y cómo se solicita eso? Porque quizá muchas familias pudieran estar viviendo eso. Lo determina el juez Ya. a solicitud del abogado defensor, para que efectivamente, por ejemplo, esta persona no se pueda acercar a ella en ningún momento, que no pueda ver a su bebé en ningún momento. Es decir, hay personas desgraciadamente que son sumamente violentas y actúan o por celos muy mal en contra de sus propias familias, y creo que este es un caso típico. Yo creo que la señora actuó de verdad, actuó por instinto, como actúa cualquier madre para defender un hijo. Y esto es cuando usted ve que en un proceso penal efectivamente la ley se aplica razonadamente y basada básicamente en la norma. El juez actuó de verdad conforme derecho y conforme la sana crítica. Licenciado Rivera Clavería, para ir concluyendo, quisiera que usted dejara un mensaje a la audiencia de TN23 de cuán importante es la denuncia, porque usted mencionaba un antecedente de agresión en contra del bebé, que quizá también pudo haber sido pues factores que fueron ayudando o coadyuvando a que esta mujer fuera absuelta de parricidio, ¿no? Entonces me gustaría que usted hiciera una invitación a las mujeres que están sufriendo de violencia, pues a denunciar lo importante que es tener un antecedente penal. Yo creo que eso es bien importante. Creo que las mujeres en especial deben de poner su denuncia de manera inmediata cuando son sujetas de malos tratos de obra y de palabra por hombres que de verdad lo único que tienen es el ser machistas, y de ahí hasta ahí. Creo que es muy importante, porque una denuncia a tiempo, y escúchenme bien, una denuncia a tiempo puede evitar una muerte. Licenciado Rivera Clavería, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado, y hoy, pues un tema sumamente interesante, porque es un tema de aprendizaje que obviamente lo basamos en un hecho de la vida real, ¿no?, que ha pasado con esta señora, y lamentamos muchísimo lo que ha pasado en su entorno familiar, pero es un hecho para aprender todos. Gracias, licenciado Rivera Clavería.